En esta noche vamos a hablar de los duelos entre madres e hijos, a propósito de estas fechas especiales que tienden a generar una emoción mayor ante esta vínculo particular, ¿no? Que bien sea porque nuestra madre haya muerto o porque siendo madres alguno de nuestros hijos haya fallecido o porque tengamos algunos duelos que vamos a hablarlos ahora pendientes con nuestra madre. Esta fecha tiende a generar ¿qué? Pues que se active un recuerdo particular de un ser querido supremamente importante. El vínculo con mamá es uno de los vínculos más importantes que tenemos en la vida y de los primeros que nos van a hablar de una salud emocional o que van a plantar algunas huellas en nuestra vida para toda la vida. Tiene que ver con lo femenino en nosotros, como nos relacionamos con lo femenino afuera y con el mundo incluso. Entonces por eso es tan importante que evaluemos no solamente el duelo principal, que es el duelo de la muerte biológica de mamá, sino todos los duelos alrededor de la relación con la madre, que como hijos o como hijas tengamos nosotros pendientes. Y todos los seres humanos en común tenemos pues que tenemos madre, necesitamos tener un vínculo materno para estar aquí en este espacio. Entonces, me presento para las personas que no me conozcan. Mi nombre es Zaida Villarraga, soy psicóloga egresada de la Universidad Nacional y aquí en este espacio ayudo, acompaño a las personas a resignificar la muerte y al morir, a tener una relación diferente con este momento cierto de la vida y también a generar una vida más plena y más significativa, porque todos tenemos duelos y pérdidas constantemente en nuestra vida. A veces no somos conscientes que son duelos y que son pérdidas y que también que tenemos que elaborarlos y que de eso depende en gran medida nuestra salud emocional. Entonces, en este día al hablar de la vínculo de la madre, ya que se está acercando aquí en Colombia, los países de Sudamérica en general, el Día de la Madre, eh, genera una emocionalidad particular. Muchas veces se convirtió en una cosa más comercial que de hecho más emocional y más simbólica. Y quiero preguntarle si alguno de ustedes sabe de hecho por qué se celebra ese día de esa manera. La mayoría no conocemos la historia, simplemente acatamos el llamado comercial o la inercia que nos lleva a celebrarlo, y el comprender desde dónde también qué es lo que estamos celebrando también nos puede ayudar a procesar mejor ese día, porque vamos a darle un sentido diferente. Buenas noches, los que se van conectando por cada una de las redes, muy bienvenidos, y para los que lo están viendo y lo verán en diferido por YouTube posteriormente. Bien, entonces primero quiero decirles que la muerte biológica, que si bien es la que más nos genera este miedo que nos activa más, también las muertes que a lo largo de la vida tenemos con el vínculo con mamá, que ya vamos a ver que es del afecto, de otro tipo de situaciones, pues van dejando también unas marcas emocionales importantes. Y esas huellas emocionales importantes van a repercutir en la forma como nos vamos a relacionar o vamos a reaccionar ante la muerte de nuestra madre biológica. Entonces se retroalimenta positivo en ambos sentidos. ¿De dónde viene esta? Buenas noches Nora, Sandra, Callita, bienvenidas. ¿De dónde viene esta celebración? Si alguien de los que están aquí conectados y acompañando saben de dónde viene esta celebración o por qué es que lo celebramos el segundo domingo de mayo. Resulta, les voy a contar aquí una historia, que alrededor del año 1906 se institucionalizó esta celebración en Estados Unidos. En 1911 o 14 más o menos en todos los estados de Estados Unidos se consolidó esta celebración a raíz de la historia de dos mujeres, Anne y Anna, el apellido que se me olvidó, Anne y Anna Reeves Jarvis. Ella celebraba en esa época realmente en honor a su mamá que había fallecido, y que en su época, en 1805, en la época de la Guerra Civil, ella organizaba con otras mamás, justamente con otras mamás, la ayuda a los soldados heridos, y era una activista que estaba buscando mejorar la calidad de vida y la calidad de la salud pública en ese entonces. Y lo llamó Día de las Madres, en los días que se reunían las mamás para ayudar a estos soldados y hacer estas luchas o activismo social. Entonces, este Día de las Madres fue posteriormente institucionalizado por su hija Anne, que no fue mamá, pero que en honor a lo que su mamá hacía y promovía por
todo lo que las mamás en vida hacen por sus hijos, y de hecho era una nota que ella dejó escrita, que se las voy aquí a leer. Dice: espero y rezo que algún día alguien reconozca un día en memoria de las madres para celebrar el servicio incomparable que prestan a la humanidad en todas las áreas de la vida. Entonces, cuando su mamá muere, la mamá de Ana, que se llamaba Anne, muere, ella decide, como una forma también de sublimar y de traer ese recuerdo permanente en honor a su vida, que va a promover que este día sea institucionalizado como el Día de las Madres. Inicialmente recibe burlas, dicen que pues también tendría que ser el día de la suegra, ella escribe cartas a los senadores, a muchas personas en Estados Unidos, y finalmente ya logra institucionalizar este día como el Día de las Madres, para que quería volverlo una fecha como santa, una fecha en que se conmemorara todo el sacrificio, toda la ayuda que brindan las madres. Sin embargo, esto se volvió una fecha comercial, y después ella misma trató de eliminar esta fecha porque el sentido que se le dio fue una cosa netamente comercial. Como en esta época que había es la época de florecimiento, que se da, ya está la primavera, hay muchas flores y demás. Entonces los comerciantes aprovecharon esta época para celebrar el Día de la Madre a través de las presentes, de los obsequios cada vez más caros y más costosos. Entonces ella no quería que el recuerdo de su madre fuera asociado con este tipo de cosas, sino con el amor de la madre y los sacrificios que hace. Entonces, esto solo para comprender desde dónde surge la fecha, porque muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, no sabemos qué es lo que estamos celebrando y por qué lo estamos celebrando, pero sí tiene un gran impacto emocional para las mamás, o para las personas que no son madres, o para las personas que han perdido a su madre, o para los hijos que han perdido, las madres que han perdido a sus hijos, tiene un gran impacto emocional. Entonces tenemos que saber que viene de un interés, sí, inicialmente de celebrar la vida de las madres y el sacrificio, y ese debe ser el trasfondo final, y vamos a ver al final del live cómo todo esto encadena con eso. Por eso quédense hasta el final, porque vamos a dar información bien interesante relacionada con esto, pero que se desvíe, se desvirtúa de una forma económica, como ocurre con muchas cosas en la vida. Y cuando no comprendemos eso, también muchas veces no comprendemos el sentido de lo que es la verdadera felicidad, de lo que es el bienestar, y de lo que es honrar la muerte desde el recuerdo de la felicidad y del bienestar. Eso lo vamos a ir desglosando de a poco en el live. Entonces, este día de las madres tiene esta connotación que buscaba inicialmente sí conmemorar algo muy sagrado, pero la invitación que te quiero dejar hoy también es a pensar desde dónde tú lo estás celebrando y qué es lo que está generando para ti. Y en este sentido, entonces, quiero invitar a aquellas madres, a aquellos hijos que están viendo este live en honor al Día de las Madres, qué es lo que tú realmente estás honrando ese día de tu mamá o de tu hijo, o del recuerdo de este ser querido. Cómo estaba este vínculo al finalizar, o al estar finalizando la vida, porque entonces vamos a ver aquí que estos duelos tienen que ver con la muerte biológica, que puede ser por la edad, ya la madre en una edad adulta, 80, 90 años, pero también puede ser la muerte de una mamá joven, que estaba en un momento antes de su ciclo vital, en el cual incluso sus hijos estaban muy pequeñitos, y pasa a ser o la pareja o otro miembro de la familia que termine la crianza de estos hijos. Entonces son muertes físicas, biológicas, por diferentes causas, y dejan también una huella emocional diferente dependiendo del momento de vida en la que se da. También cuando son muertes ya al final de la vida hay un tiempo para procesar esa despedida, pero cuando la muerte es por un accidente o por una situación que no teníamos como previste, que no nos da tiempo de despedirnos, y en un momento del desarrollo muy joven, pues hace que este impacto emocional también sea diferente, las huellas emocionales, lo que significa para los otros miembros de la familia esa pérdida. Janet, Sandra Liliana, Camila, bienvenidas a este espacio. Y también tenemos la situación de cuando es la madre la que está perdiendo un hijo, la que pierde un hijo, bien sea en el vientre materno, cuando nace, o a los pocos meses, cuando está muy pequeño, cuando está adolescente, cuando está joven o cuando está adulto. Y hay un dicho popular, pues dicen que una madre nunca debería enterrar a sus hijos, y sin embargo es algo que puede ocurrir desde el hecho de que estemos biológicamente vivos, ¿no? Entonces no hay forma de poder prevenir eso.
y también entonces bajar unas huellas emocionales particulares que van a implicar un procesos terapéuticos o de decantación. Muchas veces cuando las personas llegan a consulta a preguntar para estos procesos de atención y acompañamiento en duelo, preguntan si es bueno medicarse para no sentir tanto dolor. Y mi recomendación es que a menos que esté en riesgo la vida misma de la persona, que esté en un caso de depresión realmente profundo, el transitarlo en conciencia, sin estar con esta anestesia particular, aunque a veces va a ser necesario, pero en los casos en que pueda ser procesado en conciencia, va a ser mejor porque no se va a congelar, no van a quedar allí cosas pendientes y va a poder ese dolor finalmente decantar y no quedar allí como atoradito cuando no lo podemos realmente manifestar. Yolanda, Antinos, bienvenidos a este espacio, los que estén por Facebook o posteriormente por YouTube nos pueden ir dejando allí su saludo, su comentario y saber desde dónde ustedes están viviendo esta inquietud, si es desde la muerte de su madre, si es de la muerte de un hijo o si es una situación en conflicto actualmente con mamá estando vivas o con un hijo estando vivos. Estamos hablando entonces en este momento de los tipos de duelos que pueden presentarse en la relación entre madre e hijos. Entonces hablamos de la muerte biológica y hablamos de la muerte biológica de diferentes formas, de la mamá, del hijo, y en los diferentes momentos del desarrollo cronológico. Existen otros duelos y hay, por ejemplo, unos duelos dobles cuando mamá está con una situación de Alzheimer, por ejemplo, entonces tiende a ser un duelo doble, Alzheimer, algún tipo de demencia senil, alguna cosa que corporal y físicamente la tenemos, pero su mente, su recuerdo, la forma como nos podemos relacionar con este ser querido ya no está allí. Ya no está la presencia, la conversación, la manifestación de afecto. Entonces vivimos allí un doble duelo. El primer duelo es cuando se pierde la personalidad, el ser, se va quedando apagado o se pierde por completo. Ahí tenemos un primer duelo y se tiende a ser mucho más difícil de transitar que es el segundo duelo, cuando ya la persona finalmente muere o fallece. En lo que yo he visto en los casos que he acompañado es que el segundo duelo de la muerte biológica de una persona que ya se ha perdido, entre comillas, se ha perdido en vida, tiende a ser un alivio para la familia en el sentido que siente que este cierre finalmente lo puede hacer, o sea que ya no están biológicamente, ya no estaba cognitivamente y podemos hacer el cierre finalmente, entonces tiende a descansar. Pero ese primer duelo, que es el perder a la persona, el afecto y la interrelación, tiende a ser duro y complicado porque es verlo apagar, es ver que la persona está presente, pero que realmente está ausente en el relacionamiento. Entonces tiende a ser más difícil. Ante el Día de la Madre, entonces tenemos que ver cada una de estas particularidades y saber que sí, nos va a generar una activación emocional, tristeza, rabia, dolor. Podemos ver, por ejemplo, que otros tienen a sus madres a sus madres vivas y están sanas y podemos sentir envidia, podemos sentir rabia, podemos sentir injusticia. Y el primer paso, recordemos, en todo el proceso de cualquier duelo es la observación, la asimilación de esa emoción, de no estar en la negación y asimilar y transitar esa emoción. Sin embargo, y lo vamos a seguir hablando en el live, es cómo comienzo yo a modular eso, qué hago con eso. El recuerdo que mi madre quería tener de mí o el recuerdo que yo como hijo quiero tener de mi madre, ¿es desde el dolor o es desde el amor? ¿Cómo puedo yo sublimar ese dolor? Porque no lo vamos a poder negar la realidad. Podemos quedarnos mucho tiempo, de hecho mucha gente puede quedarse aferrada desde el dolor. Israel, buenas noches, muchas gracias y bienvenido. Cecilia, Beatriz por acá. Vayan comentando si se sienten identificados con alguna de estas situaciones o con cuál es la que más resuena para ustedes. Esto es realmente como un rompecabezas y van a ver que diferentes piezas de este rompecabezas va a casar con una parte de la historia de cada uno de ustedes, de la historia de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cómo querría mamá que nos lo recordáramos? Y pensemos el tipo de vínculos que estamos estableciendo, que teníamos establecido. Muchas veces lo que queda allí pendiente son cosas que no dijimos y que quedaron pendientes por decir y que nos pesan como en la conciencia. Comenzamos a rumiar esto, cosas que no hicimos o cosas que hicimos y dijimos y sentimos que fueron después dolorosas o que no las debimos haber dicho porque generaron fue una herida
y eso nos queda también allí rumiando nuestro pensamiento. Recuerden que cuando hablamos, y si no lo han visto, el live donde hablamos sobre dolor y sufrimiento, hay tres componentes allí, ¿no? Es la parte cognitiva, es lo que pensamos de la situación, cómo la estamos procesando y seguimos pensando por lo general de forma negativa, lo que nos hace tener un sentimiento particular con eso y por lo tanto un comportamiento, que es lo que genera que muchas veces esos duelos queden allí estancados. Y que en ese Día de la Madre, que traemos particularmente el recuerdo y que estamos viendo todas estas celebraciones y manifestaciones externas, entonces se active con más fuerza ese dolor si no lo hemos procesado. Porque la idea no es mantenernos en ese, si vamos a recordar por siempre a la persona y no vamos a olvidarla, no es mantener ese dolor para siempre y por siempre en nuestra vida. La idea es procesarlo y tener una calidad de vida. Entonces allí viene la pregunta desde cómo crees que tu hijo o tu ser querido o tu madre que se fue quisieras que tú vivieras el resto de tu vida, desde el dolor, arraigada en la tristeza, en la amargura, en una calidad de vida no muy agradable y no desde la plenitud. Y si esa es la respuesta, te diría que había algo mal en el vínculo, no había un vínculo sano, pero que puedes sanar ahora. Porque todo vínculo sano quiere el bienestar del otro ser humano, así no sea al lado de uno. ¿Es difícil procesarlo? Muchas veces, claro que sí, porque estamos en una cultura del apego, de que estoy feliz si estás conmigo, al lado mío, si haces parte de mí. Y entonces, cuando no está al lado mío y no podemos tener el control sobre lo que está al lado nuestro, entonces surge el sufrimiento. Es allí donde surge realmente el sufrimiento. Una cosa que tiene que ver con el ego y con el apego y el desapego y cómo lo estamos procesando. Entonces te pregunto, ¿cómo está siendo también en este momento el vínculo que quedó y qué es lo que hace falta por sanar? Y eso se puede trabajar a nivel terapéutico porque no tienes que quedar siempre con ese dolor. Y si es que tu mamá o tu hijo están aún vivos, ¿qué es el duelo que necesitas aún procesar con este hijo? Y ya vamos a hablar de esa parte. Entonces esos otros duelos que nos hacen falta, es raro que están pendientes, vamos a elaborar, pues, estoy viendo que estoy mezclando aquí que no se me vaya a quedar ningún tema de los que tengo. Cuando también tenemos a nuestra madre viva, tenemos otros duelos que necesitamos procesar, o cuando murió y no elaboramos esto, es importante que lo elaboremos. Hay etapas en la relación, entonces cuando estamos pequeños o tenemos nuestro hijo pequeño, es un vínculo de protección, pero esto conforme va avanzando la edad cronológica, pasa a ser un proceso más de acompañamiento y de consejería, y muchas veces quedamos atrapados en ese tiempo de el estar dirigiendo la vida de la otra persona y no asumimos por completo ese rol ya de adultos, y cuando el vínculo con mamá termina, hace que se pierda un poco el norte o queden heridas allí sin procesar con relación a eso, que no fue respetado sus decisiones, que no fue escuchado, que no se sintió amado, que nunca le reconoció sus logros, que nunca hubo una expresión de pronto de resarcimiento ante alguna ofensa, y quedan esas heridas y esas huellas emocionales basadas en la relación y en el vínculo. Entonces, estamos aquí ampliando el marco de la perspectiva, trabajando también desde la prevención. Es si mamá hoy no está o si un hijo no está, hay otros vínculos que hoy día sí están y con los que tú puedes actuar de una manera diferente. Si son otros hijos los que quedan, si es papá o si es un hermano o si es otro vínculo, aprendamos qué quedó pendiente de ese vínculo con mamá, en este caso que es tan importante, y podemos entonces resarcirlo, manifestarlo, vivirlo de una forma diferente con los otros vínculos, y por lo tanto va a ser una forma en que nosotros sublimamos esa pérdida. Hay muchas personas en el mundo que están sintiendo el mismo dolor que tú estás sintiendo por la falta de tu madre o por la falta de un hijo. ¿Cómo podemos unirnos o compartir este dolor? Y compartiendo el dolor estamos realmente dividiendo la carga, ¿no? O a veces una persona está en un proceso del duelo diferente al tuyo y su vivencia te enseña a ti, o tu vivencia le enseña a la otra persona. Entonces compartir ese dolor en estos instantes puede ser supremamente importante. Otra cosa que podemos hacer es, hay muchos seres que están, como están sintiendo ese dolor de la falta de ese ser querido,
también podemos brindarle una ayuda y un acompañamiento. Por ejemplo, si la persona que hace falta hoy día es tu mamá, hay muchas mamás que no tienen hijos porque sus hijos murieron, o hay muchas mamás que están en un ancianato solas y no son visitadas, o fueron abandonadas, o sus hijos ya murieron. Entonces, cuando salimos de nuestro ego personal y de nuestro amor y nuestro dolor, que no deja de ser válido, pero lo compartimos y ayudamos a otras personas, ese dolor se sublima. Si tu caso es el de una mamá que perdiste un hijo, ¿por qué no brindar todo ese amor a otra persona, a otro hijo, a otro niño que está necesitando ese afecto? Yo hasta la pandemia, durante varios años, visitaba un centro eh, que cuidaban embarazos en riesgo y niños que estaban en procesos de adopción, desde los 0 meses, o sea, recién nacidos, hasta los 9 o los 10 años. Y hay una gran carencia de afecto que podemos entonces dirigir hacia estos seres. Por ejemplo, yo los visitaba, los miraba a los ojitos y les daba como la bienvenida a este mundo, y les daba afecto y cariño. Es una forma de sublimar esto de una manera diferente. También hemos visitado ancianitos que están muy solas, están sin compañía, saben que tienen familia pero nunca las visitan. Entonces, sublimar el duelo a través del servicio es una actividad supremamente amorosa y sanadora. Si este Día de la Madre se está haciendo o tienden a ser, o han sido en los últimos años, o este es tu primer año viviendo el Día de la Madre en un duelo, te invito a que generes una acción hacia alguien más. Primero que todo, te beneficia a ti, porque te va a generar unos neurotransmisores y unas endorfinas del bienestar. Y segundo, vas a generar un bienestar para alguien más, y esa puede ser una forma en que tú honras el recuerdo de este ser querido, desde el servicio. Y puedes hacer una oración, puedes hacer un acto de meditación en el que también estás enviando energía a ese ser querido, y también te beneficia a ti. Los estudios que se han realizado en cuanto a los beneficios bioquímicos, neurológicos de la oración son bellísimos, muestran cómo realmente se encienden áreas del cerebro diferentes que potencian el bienestar. Y desde la parte ya espiritual, por otras vías, se sabe que reciben un bienestar muy grande al poder generar estos momentos de oración en el que se suelta el vínculo, no se está como desde el apego, desde el recuerdo, desde te necesito acá, sino el de te libero, estás bien, te amo, me amo, y decido desde allí sublimar este recuerdo. El recordar siempre cómo quisiera que mi ser querido me viera ayuda mucho a poderlo procesar muy bien, porque seguramente tu ser querido no te quiere triste, no te quiere en un duelo permanente, no te quiere con una calidad de vida negativa, no te quiere enfermo, no te quiere llorando permanentemente. Y nuevamente, no es negar el dolor, sino es cómo lo sublimas, porque si bien el duelo no tiene un tiempo específico, la idea tampoco es que dure para toda la vida, sino que pueda ser una forma de manifestación. Buenas noches a los que siguen conectando. Ana Moreno, Lili Patti, si pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes, desde dónde ustedes están viviendo este momento, y qué genera para ustedes esta celebración del Día de la Madre. Y quiero invitarte a un paso más allá. Si tu mamá está viva actualmente, pueden ocurrir dos cosas, y es que haya conflictos y él esté viva, pero el vínculo esté muerto, o no esté activo, o no está así, a punto de morir, o tenga muchas situaciones de dificultades y de conflictos. Y te quiero decir que es tiempo para que, si están vivas, puedan sanar ese vínculo en vida. Puede ocurrir que las dos partes estén en sintonía y en deseo y en conciencia de sanar ese vínculo cuando hay tiempo. Puede ocurrir también que una de las dos partes no tenga esa sintonía, pero entonces es labor y responsabilidad tuya contigo misma el sanar en ti mismo ese vínculo, y es posible. Si lo haces con tiempo, va a facilitar que cuando llegue el momento de la muerte o del fallecimiento, se sienta una paz y una tranquilidad de conciencia de que, aunque la otra parte no haya querido, hiciste tú todo lo posible,
o si la otra parte estuvo en consonancia y pudiste entrar en comunicación, superar esas barreras, porque miren, todos tenemos dificultades en la parte emocional. A nadie nos enseñaron esta parte de inteligencia emocional, mucho menos a nuestros papás, a nuestros abuelos. Es una dificultad constante. Que no excusa o no limpia estos dolores, pero que nos ayudan a ampliar la comprensión y por lo tanto nos ayudan también a sanar. Eh, y puede también haber el último caso, que es que el vínculo está, la mamá está viva, mamá e hijos están vivos, pero el hijo tiene un gran temor por la muerte de su madre, bien sea porque está en este momento viviendo un proceso terminal o porque ya por la edad se está acercando más al momento de la muerte, que es algo biológicamente, un hecho biológico que no podemos negar. Mm, y me he recibido varios mensajes de personas que me dicen, pero yo cómo hablo con mi papá o con mi mamá, en este caso con mamá, de este momento. Le voy a celebrar el Día de la Madre, pero tengo lo que tengo es miedo de que este es mi último Día de la Madre. Y tengo cosas que no le he hablado, que no le he dicho y no logro hacerlo. Lo que he visto en la mayoría de los casos que ocurre allí es que la misma persona, el hijo, tiene, o hijo o hija, tiene una gran dificultad con su propia relación con la muerte. Y por lo tanto, obviamente va a ser muy difícil hablar de ese tema porque no voy a saber cómo reaccionar, no voy a saber cómo responder, me voy a sentir vulnerable, voy a sentirme expuesto, tengo miedo de generarle, que esta pregunta le genere que piense algo que no sea. Entonces ahí tenemos que trabajar justamente en ese aprendizaje de la educación emocional, de la expresión de las emociones, para poderlo hacer en el momento antes de que sean esos momentos finales. Bien, aquí ya veo que están colocando algunas preguntas. En los minutos finales vamos a dar la respuesta. Por favor, aprovechen porque como se demora en llegar aquí a este lado unos segundos, da tiempo para poderlo leer posteriormente. Bien, entonces necesitamos sanar el vínculo con mamá y que este Día de la Madre sea un momento en que podamos, uno, reflexionar cómo fue ese vínculo con mamá, bien sea porque ya haya fallecido o porque esté en conflicto, qué es el vínculo que yo quiero tener con mamá, porque aunque incluso mamá esté muerta, hay un vínculo con lo femenino, con lo maternal, con el vínculo. ¿Cómo puedo sanarlo? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Cuál es el dolor fundamental que está? Muchas veces también cuando la gente tiene ese dolor tan grande, no logra identificar cuál es el punto central de ese dolor. O sea, te duele la falta de tu mamá, pero ¿qué es lo que duele de la falta de mamá o de la falta de este hijo? ¿Qué es lo que siento? ¿La impotencia ante qué? ¿O lo que no dije, lo que no procesé? Entonces hay que ir a ubicar esa raíz de ese dolor para poder intervenir oportunamente, si no simplemente vamos a intervenir en la capa más superficial y se van a generar posteriormente otros síntomas relacionados con esa muerte, con ese duelo que no se ha elaborado. Para aquellas personas que no sientan el celebrar esta fecha, también está bien. No hay muchas veces una presión a nivel social, a nivel familiar, que es desde en la familia, desde el cariño de querer motivar y de querer generar algo bonito, pero muchas veces no queremos celebrarlo porque hay mucho dolor, porque el recuerdo está muy presente y que lo que se genera es agudizar más el dolor. Entonces también puede ser, si sobre todo es el primer año en el que estás cursando esta falta de este vínculo, que no quieras celebrarlo, que quieras no ver televisión, no salir ese día a almorzar, porque obviamente lo que vas a ver en todas partes es el recordatorio permanente que este ser querido no está, y entonces puedes autocuidarte haciendo otro tipo de actividad, manteniéndote en casa. Y he visto cómo en familia pueden hablar este tema y decir, mire, está siendo muy doloroso, hagamos, no sé, vámonos a cine y compartamos en otro ambiente que no nos recuerde por lo menos por este año, porque tampoco es necesario ir a meter allí como el dedito en la llaga cuando está doliendo mucho y cuando necesitamos un tiempo mayor para decantar. Pero sin embargo, es importante sí brindarle luz e ir a sanarlo, ir a sanar el vínculo, ir a sanar los conflictos y los duelos, los otros pequeños duelos que tuvimos en la relación con mamá, invitarlos a que transformemos ese dolor a través de la acción, como lo hablamos, una actividad de servicio, una actividad simbólica de recuerdo, una oración que siempre ayuda para afuera y para adentro, brindar y compartir este amor, este dolor con los otros seres queridos de la familia que muchas veces lo viven como islas,
mm, y generar acciones concretas. Estudia, lee, profundiza. Toda luz que tú le pongas es una inversión en tu ser. Mira, invertimos tantas cosas en cosas materiales que si bien nos generan un bienestar, no nos las vamos a llevar al momento de la muerte. Los que hemos vivido ya los duelos de seres queridos sabemos que lo que nos quedan son los recuerdos, son las experiencias. Entonces inviertan esas experiencias con los otros, inviertan esas experiencias para sanar también en ti lo que puedas hacer de lectura, de terapia, de procesos que generen bienestar y que generen bienestar para los otros seres queridos. Son los recuerdos que finalmente nos vamos a llevar. ¿Qué vas a hacer en este Día de la Madre? Te invito a que bien sea, porque la tengas o porque no la tengas, decidas desde la conciencia, qué es lo que estoy celebrando y qué es lo que estoy honrando de la maternidad, de mi ser querido, de mi propia maternidad, qué es lo que quiero agradecer, qué es el recuerdo que quiero generar, si es el ser querido que se fue a través de algo simbólico, si te sientes bien yendo al cementerio o al lugar, al osario, donde está los restos físicos, porque ya el ser querido como tal no está allí, pero desde el amor, desde la tranquilidad, que sea para entonar una canción, una oración, otras manifestaciones artísticas que también ayudan muchas veces, pintar, dibujar, la escultura, también son formas de canalizar ese dolor y de manifestarlo y sublimarlo en otro sentido, una acción de servicio. Ir a visitar a una abuelita, ir a visitar niños que estén huérfanos, porque este es otro tipo de situación que muchas veces no pensamos. Hay muchas personas que no fueron adoptadas nunca y por lo tanto no tienen a quién llamar mamá, y también genera una situación dolorosa en ese día durante toda su vida, porque es una celebración que todos los años tenemos y que esta persona siente no sentirse parte de esta celebración desde la alegría. Sigue trabajando permanentemente en la elaboración del duelo y el curar esta tristeza del vínculo con mamá, de la falta y de la ausencia. No se da de un día para otro, pero te aseguro que se da. Entre más luz tú le pongas, va a ir sanando gradualmente, y lo puedes llegar a sentir, esa gratitud, ese amor, sin sentir el dolor. Sé que hay gente que comercialmente habla de que siempre vas a sentir ese dolor y siempre vas a sentir esa tristeza. Yo te puedo decir que no, desde mi propia experiencia, del recuerdo de mi papá de hace 27 años que falleció, y desde los procesos terapéuticos que realizo, y desde lo que leo, estudio y veo y conozco casos, que no es necesario mantener ese dolor para siempre. El recuerdo sí que es diferente, pero el dolor es una opción, y no transformarlo en sufrimiento es otra gran decisión que tomas en tu vida. Entonces, si no has visto el live sobre dolor y sufrimiento para que comprendas la diferencia, hablamos como 40 minutos sobre ese tema para que lo puedas ver y comprender mejor. Bien, voy a revisar preguntas por ambas redes. Si se me pasa alguna, por favor, me mandan la manita. Déjenme saber qué de los temas que tratamos hoy les resonó más. Finalmente es la transformación de la muerte la que necesitamos aceptar para poder soltar todos los vínculos. Callida nos dice, he escuchado varios casos donde el vínculo con la madre es causa de dolor por los conflictos. ¿Es muy común? Es mucho más común de lo que quisiéramos escuchar en consulta. Por lo general, incluso aunque consultes por otra cosa, es un tema que se termina revisando. ¿Por qué? Porque el vínculo con mamá y el vínculo con papá son los vínculos primordiales que tenemos, los primeros vínculos que creamos como seres humanos, y por lo tanto dejan unas huellas incluso desde el vientre materno, que son importantes. Hay unas amigas muy queridas que trabajan este tema de las huellas prenatales, que se llama Paz desde el vientre. Si quieren, ellas profundizan este tema de una forma muy bella y lo trabajan. Entonces, por eso la importancia de hablar hoy de todos los duelos relacionados con mamá, porque justamente si no sanamos nosotros como mujeres y hombres adultos ese vínculo principal que tenemos con lo femenino afuera, pero con lo femenino en nosotros, y el balance con lo masculino, hay muchas situaciones de dolor, de conflicto que tenemos a lo largo de la vida, en relaciones de pareja, en nuestro trabajo, en la cotidianidad. Entonces, ¿por qué no mejorar eso de la calidad de vida?
Mm, Sandra, buenas noches. Por favor, me recomienda un libro para entender y aceptar la muerte. Uy, la bibliografía es grande, es bastante. En mis redes voy recomendando varios libros y voy hablando a profundidad de cada uno de ellos. Si quieres, te invito a que revises. Hay una parte en mis historias en Instagram y también en Facebook que ya he recomendado muchísimos libros y algunos hacen énfasis en el duelo, otros hacen énfasis en la preparación en la conciencia de muerte, otros hacen énfasis en el miedo a la muerte, otros hacen énfasis en la vida plena, basados en justamente en valorar la vida a través de la confrontación con la muerte. Hay libros que hablan de experiencias al borde de la muerte y de la sobrevida de la conciencia, que es otro tema supremamente importante que nos ayuda a procesar los vínculos. Y aquí, por ejemplo, a los que han perdido a su madre o a su hijo, a su ser querido, es bien interesante poder saber que el vínculo continúa, que el vínculo no termina. Cambia esta parte material que nosotros vemos, pero todo lo que nos habla de la sobrevida de conciencia, las experiencias al borde de la muerte, la hipnosis regresiva, los casos de reencarnación estudiados a partir de modelos biológicos, es bien interesante y puede ayudar a aliviar el dolor, a comprender también el por qué y el para qué de pronto la muerte en ese momento del ciclo vital en el que ocurrió. No sé, cada caso es particular. Pues te invito, Sandra, a que revises eso desde los libros, que son una fuente interesantísima y muy terapéutica. Lorena por este lado nos pregunta, o nos dice, nos comenta: por favor, mi madre falleció hace 12 años y el Día de la Madre es una tristeza muy fuerte. Lorena, yo te invito a que, no sé si estuviste al comienzo del live, que lo puedas revisar para que veas varios puntos que pueden ser de aporte para ti. Lo que acabo de anunciar también de que el vínculo no termina, muchas veces el dolor más grande es sentir que el vínculo terminó para siempre, o también evaluar qué de la pérdida de este vínculo lo que más duele, algo que dije y no quise decir, algo que ella me dijo y me dolió mucho, algo que hice o que no hice, que aún queda allí consciente o inconscientemente generándome un dolor muy grande. Habría que establecer exactamente cuál es el foco del dolor para ir a trabajarlo, y eso en procesos terapéuticos relacionados con un duelo crónico, prolongado, lo puedes trabajar y te aseguro que puedes tener una calidad de vida completamente diferente, sanar ese dolor, porque además, imagínate, si tenemos un dolor por tantos años, 11 12 años con ese dolor, eso va a hacer que las futuras pérdidas de otros seres a la muerte en sí la asociemos pues con qué, con un dolor crónico que afecta la calidad de vida de una manera muy profunda, y que puedes vivirlo de una manera diferente, comprendiendo que tu vínculo es importante y que debe haber una raíz emocional allí para trabajar. Yo te invito a que sí lo puedas hacer y que el resto de los 12 40 50 años que tengas para vivir lo puedas hacer el recuerdo de tu madre desde la felicidad, de la tranquilidad, y lo que necesites sanar y soltar, y lo que esté por venir lo puedas recibir con más tranquilidad. Bien. Déjenme revisar, sé que aquí hay otras preguntas. Si tienen algún más comentario, déjenme saber que están del otro lado. ¿Qué les resonó más a ustedes? Si alguna pregunta no la he enunciado, por favor, porque como se van pasando muy rápido. Y aquí me llega con una... Me llega con un retraso. Bien. Agradecer a las personas que estuvieron acompañando. Recuerden que a través de las redes comparto permanentemente información de valor relacionada con este tema, sobre la resignificación de la muerte, cómo podemos tener una relación diferente con esta historia que tenemos con el dolor, como en este caso particularmente te invito a que, con relación a la madre, en esta fecha que se aproxima, mires en conciencia desde dónde lo estás celebrando, mires qué cosas están pendientes para sanar, a trabajar con ese vínculo, eh, bien sea que esté vivo, que esté muerta, que si está viva aún allí o está próxima, cercana a fallecer por alguna causa, puedas también aprovechar este momento en conciencia para hablar aquellos temas que están pendientes, para decir lo que amamos, para invertirlo en experiencias, que es lo que finalmente nos llevamos, para tener esa paz y esa tranquilidad de conciencia. Si hay más dudas, preguntas, inquietudes, Dayana, ¿cómo estás?
Callita. Muy útiles estos contenidos, sobre todo en estas fechas. Muchas gracias por estar aquí, por compartir, por expresar. Los invito a compartir esta información de valor. Sé que es una información que toca contenidos emocionales importantes y que nos lleva a una búsqueda y a un crecimiento de conciencia, que es diferente a hablar de, o sea, de dinero o de ventas o demás cosas que muchas veces genera una conexión y una búsqueda de placer más rápida. Esto es para trabajar nuestra conciencia y llevarnos a un nivel de conciencia mayor, pero te aseguro que es finalmente lo único que te vas a llevar. Darle las gracias, invitarlos a que nos acompañen en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Facebook, y que nos dejen allí sus comentarios para también compartir otros temas que sean de interés para todos. Que este Día de las Madres lo vivamos desde la conciencia, desde el amor, honrando el recuerdo del ser querido, honrando la presencia de ser querido para crear memorias bonitas para cuando se vayan tengamos esa paz de conciencia. Muchas gracias a todos. Fabiola, Jean Core, es mi primera celebración del Día de la Madre sin mi hijo. Gracias por tus palabras. Con mucho amor, con mucho cariño, gracias por estar aquí y te aseguro el resto del contenido que vamos compartiendo va a poder ser también de ayuda. Feliz noche para todos y invitarlos a YouTube para que vean los capítulos previos que también han estado muy, muy chéveres. Feliz noche.